Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas y a todos. Sean ustedes bienvenidos a su podcast Psicología Social, más allá de lo social. Antes que nada, muchísimas gracias por estar acompañándonos una vez más, por brindarnos parte de su tiempo en escuchar este podcast. Y como siempre, estoy acompañado de mi buen amigo, colega Miguel Ángel Pérez García. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Hola, buenas tardes, días, noches a todos los que nos escuchan. Y pues otro podcast más para externar nuestra opinión y platicar. Excelente, como siempre es un gusto estar contigo, mi buen estimado Miguel Ángel. Como siempre, bueno, antes que nada, me presento igual, soy su servidor Atahualpa Lozano. Muchísimas gracias por estar acompañándonos. Y en este nuevo podcast, como menciona mi buen y estimado colega Miguel, vamos a hablar de otro tema relacionado con lo que abordamos el capítulo pasado sobre tribus urbanas y estigmas. En este caso, hablaremos sobre estigmas e imposiciones sociales, arquetipos y similares en lo que es la psicología social, evidentemente. Así que sin más preámbulo, abordemos el tema de lleno. Así que Miguel, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es la perspectiva, conceptualización, visión, perspectiva de lo que es los prejuicios, los estigmas, las imposiciones sociales en la psicología social? Asimismo, sus arquetipos y similares. Pues mira, sí, por ejemplo, empezando por que es un estigma, ¿no? Pues dice que son conjuntos de actitudes, creencias desfavorables, ¿no? Que se le atribuyen a una persona o a un grupo, ¿no? Y eso es muy diferente a un prejuicio, porque los prejuicios no tienen a ser ni negativos ni positivos, ¿no? Sino simplemente es hacer un prejuicio a partir de algunas creencias o algunos rasgos que vemos eh, en un sujeto, en un grupo en particular, ¿no? Yo puedo tener un prejuicio sobre, y esto se da mucho en la universidad, por ejemplo, por cómo te vistes o por cómo hablas, ¿no? En la universidad hay muchas personas que tienen un lenguaje muy, muy amplio y tienen como ese arquetipo, esa forma de vestirse, pues como sería lo de un nerd, ¿no? Sí, o sea, no estoy diciendo que se vistan así, pero así lo representan en las películas, ¿no? Así como el chavo de lentes, el pelo muy bien peinadito, camisa fajada y no sé qué, ¿no? Y entonces uno creería Sus que, brackets. exactamente, uno creería que estando en la universidad, pues este tipo de situaciones no se van a dar, ¿no? Al Pero, contrario. pero por ejemplo, a mí me tocó en una clase de psicoanálisis, creo que la 2 y había un chavo que pues sí, ¿no? Encajaba perfectamente con ese estereotipo y más bien con ese arquetipo por la forma en que vestía, se peinaba y todo esto con el de como ser net inteligente. Y me acuerdo que mi profesor, cuando yo llegué a la primera clase, se hizo un juicio o se creó una creencia y un juicio hacia mí, porque el primer día que llegué, la clase fue en una sala de cómputo, no me acuerdo si de cómputo o para ver una película, no era para ver una película, entonces ya no había asientos, y la verdad como para salirme, ir a buscar una banca y todo eso, y decidí sentarme en el piso junto a una amiga, ¿no? Y entonces el maestro me empezó como a criticar por el hecho de por qué me sentaba en el piso, de por qué no iba por una banca. Y después yo, bueno, los que me conocen en clase saben que como que pongo demasiada atención y como que no hablo demasiado en clase. O sea, no me pongo a platicar. Tal vez sí hablo y opino mucho en clase, pero no me pongo a platicar en clase. Y entonces es como, esta chava me estaba molesta y molesta. Decía, ya, güey, pon atención. Bueno, de hecho, creo que tú tomaste alguna clase con esta chica que se llama Karina. Y él decía, ya, güey, pon atención, nos van a regañar. Entonces yo por decirle que ya se estuviera quieta, el maestro me regañó, me dijo, ¿a poco tú vienes en esta clase? Que no sé qué, yo, pues sí. Y no, el güey paró la clase y me dijo, ¿sabes qué, güey? Por mis listas. Fue por sus listas, vio si estaba en esa clase, y me dijo, ah, bueno, que no sé qué. Y entonces pensó que era como de esos güeyes desmadrosos y a cada ratito me estaba preguntando a mí en las primeras dos o tres clases, no, sobre todo en esa primera clase, era de, a ver, ¿de qué trató la película? Que no sé qué, que la chingada. Y dije, no, pues va, ¿no?
Y afortunadamente digamos que psicología analítica uno me dio todas las bases y me dio todo lo que apenas ellos iban a ver en esta psicología analítica 2 que era como sobre los temas de Freud. Entonces, pues yo ya me lo sabía como de memoria, ¿no? Porque aparte, esa primera clase era como de debate, ¿no? La de psicología analítica uno porque ahí me tocó contigo y estar así como en debate, aprender, intercambio de opiniones y lo que sea. Y entonces, pues ya me lo sabía, ¿no? Y el chavo bueno, a lo que iba es que el chavo que iba con el arquetipo del nerd, era como en esas primeras semanas como el preferido del maestro, ¿no? Porque era de esos pues como se dice cantinflear, que decían mucho, o bueno, hablaban mucho y decían poco, y un día como que el maestro, digo, yo lo sentía así, la verdad, no sé, como que quiso decir, ándele, para que quede en ridículo este güey. Y, y afortunadamente, pues eso ya que habíamos visto como de las masas y cosas así de Freud, entonces pues ya me lo sabía de memoria, ¿no? Entonces ya le empecé a explicar y a decir y bla, 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 y me dijo, me felicitó, y me dijo, no, muy bien, que no sé qué. Y entonces como que ahí el chico se le cayó del pedestal al maestro y a mí y también a otro compañero que conozco que se llama Roberto, bueno, Parra, o no sé cómo se llama, sí se llama Roberto, ¿no? Bueno, Cristian, o Cris, el chico alto eh, estás silenciado, güey. El Cris, el, Perdón, Christopher. el Cris, ajá, Christopher, Yo hablando y no me di cuenta, perdón. y ya ves que él también ya estaba, él había tomado la clase con nosotros. Entonces era así como de que nos volvimos como los preferidos del maestro porque pues ya sabíamos como los temas, ¿no? Ya podíamos opinar más o dar un punto de vista diferente. Y así, como que en ese trimestre nos volvimos como, pues, Se subieron no, ustedes al pedestal. ajá, como ese, como al que nos decía, ¿y cómo ven esto? ¿Y cómo ven ustedes esto? Y nosotros así de, chale, güey, ¿no? Pues, o sea, pues tampoco es que sepamos tanto, ¿no? Nada más no sabemos esos temas o habíamos aplicado para esos temas. Pero a lo que voy es o sea, ni teniendo por así decirlo, tantos estudios o teniendo una preparación, pues dejas de formarte estereotipos, arquetipos, y en este caso, pues se creó un prejuicio hacia el chico, un prejuicio hacia mí, y después todavía se formó un prejuicio, un prejuicio, no ¿cómo se llama? Un estereotipo hacia mí, ¿no? Por no ser pues por no parecer o no aparentar ser el güey nerd, el güey que, pues, no sé, se escucha feo, pero como pues el lamebotas de los maestros, ¿no? Entonces, afortunadamente y desafortunadamente he pasado por las dos cosas, pero pues sí es como importante señalar que no solamente los prejuicios, o sea, son malos, sino que hay prejuicios como, pues sí, buenos o que te atribuyen una cualidad, ya sea buena o mala, dependiendo de la persona, ¿no? O sea, para mí puede ser algo bueno, para otra persona puede ser algo malo, pero sí es como para dar pie a esta plática. Así es, Miguel. Y justamente algo importante que mencionas, que sobresaltas, es el hecho de que uno esperaría justamente que en un ambiente universitario, un ambiente académico en el cual se tiene un desarrollo mucho más apto hacia la evolución de la sociedad, o se pensaría, ¿no? Que tiene uno esa visión de que no va a haber un estigma, un prejuicio, un, este, una crítica por la forma de vestir, por la forma de ser o por la forma de desenvolverte en este ambiente social que es la universidad, y pues te llevas esas desagradables sorpresas, ¿no? Que incluso los profesores tienen un estigma hacia ti, tienen un prejuicio, y lastimosamente, ¿no? En muchas ocasiones aquí aplica plenamente la cuestión de la primera impresión es lo que cuenta, pero como dices tú, con el paso del tiempo y dando y tomándose el tiempo para conocer a las personas, para adentrarse en su personalidad, en su forma de ser, en su forma de desenvolverse, se dan cuenta realmente cómo son. En este caso, tú en el ambiente académico, pasaste de ser como que una persona no muy agraciada para el profesor, para ser una de las personas con las cuales le gustaba más eh,
hablar, debatir tal vez o intercambiar puntos de vista. Y esto mismo propiciaría que pues en muchas ocasiones, como dices tú, se rompa ese estigma, ese estereotipo del nerd de lentes, del nerd de, este, de bien peinadito, con una vestimenta específica, y eso en muchas ocasiones propicia que pues se continúe, ¿no? Con ese tipo de pues errores, si se le puede llamar de esa manera, en el cual uno eh, engloba a todas las personas que tengan un conocimiento mucho más desarrollado que de lo normal, con un estereotipo, ¿no? Una vestimenta o una apariencia cotidianamente asignada socialmente, ¿no? Porque tenemos esa idea de que el chavo de lentes, bien peinado, con su camisa de cuadros, con sus brackets, son las personas inteligentes, o que se tiene ese estigma, ese estereotipo, un prejuicio de por medio en el cual esas personas son las que tienen mayor conocimiento, las que tienen mayores capacidades, las que tienen una mejor manera de expresarse, una fluidez. Y lo podemos ver con los profesores hoy en día, por ejemplo, en la universidad, de que ya muchos de ellos han dejado de lado esta constante, ¿no? Esta cotidianidad de vestirse de tal o cual manera, son mucho más relajados, son mucho más alejados de lo que ya está estipulado, lo que ya está asignado socialmente. Y entonces, en esas situaciones, muchos de los que no tenemos una apariencia cotidiana o los que no encajamos directamente en lo socialmente asignado, llegamos a sufrir esa perspectiva, esos prejuicios, ¿no? De ser o un chavo problema, un chavo que no participa, o un chavo que no le interesa el entorno en el cual se desarrolla, digamos, en este caso, en el ambiente de lo académico, en el cual no se desarrolla óptimamente porque no tiene un interés, no se siente cómodo, como lo decíamos en el podcast pasado, no tiene ese sentido de pertenencia hacia este tipo de actividades, y entonces eso propicia que en muchas ocasiones no tengan ese desarrollo óptimo, no tengan esa seguridad, no tengan esa fluidez. Y pues por lo mismo de que son personas calladas, cohibidas, introvertidas de por medio, pues lastimosamente alimentan, ¿no? Este tipo de prejuicios, de estigmas, y con base en los arquetipos y demás elementos que hoy abordamos, eh, pues alimentan, ¿no? Ese prejuicio, esos estigmas, y que y repito, no esperarías que en un ambiente académico no surtiera ese efecto, mucho más esperado, por ejemplo, en aspectos familiares o en un entorno mucho más íntimo, en el cual las críticas, los estereotipos, eh, los prejuicios están de por medio, y que creo que día a día vas, vas como que luchando o tratando de erradicar ese tipo de prácticas. Y pues evidentemente te das cuenta que esperarías que en un ambiente mucho más seguro, mucho más tranquilo, mucho más cómodo como es la universidad, pudieras desarrollarte, o por lo menos dejar de lado esa perspectiva, esa estigmatización, ¿no? De ser una persona que viste tal o cual, es tal o cual, ¿no? Y una persona que se viste de esta manera, es de esta manera, y como que ya te encasillan, te estereotipan, te asignan ese rol en el cual pues puede que estés o no de acuerdo, ¿no? Sí, sí, permíteme tantito, Así es, que sí, ahí sí, tengo claro. una pequeña fallita aquí. Muy bien. Un invasor. Bueno, pues en lo que Miguel regresa, justamente puedo poner el tema propio, exponer el tema propio, en el que en muchas ocasiones, por ejemplo, en el entorno familiar, en el entorno vecinal, en el entorno académico, uno por la apariencia, por la forma de vestir, por la forma de desenvolverse, desarrollarse o no, pues propicia este tipo de estigmas, de estereotipos, de prejuicios en los cuales uno sufre por la forma de vestir, por la forma de relacionarse con las personas. Y en muchas ocasiones toda esta cuestión pues llega a afectar o no de cierta manera a las personas, porque de una u otra manera cohiben su desarrollo social, cohiben su socialización, cohiben su capacidad o su seguridad al momento de desenvolverse, cohiben estos elementos de suma importancia para poder desenvolverse en un ambiente social óptimo o sano. Entonces esto mismo pues puede impactar de forma negativa o positiva dependiendo de cómo sepas desarrollar o cómo sepas
tomar estas circunstancias para una mayor seguridad, una mayor fluidez, una mayor constante en el aspecto de desenvolverte, de desarrollarte, de socializar. Y esto mismo que vemos de estigmas, de estereotipos, de asignaciones sociales, de arquetipos y similares, pues va mucho de la mano con lo que hablábamos el podcast pasado acerca de las tribus urbanas, ¿no? Y en este caso, hoy en día, hablando de lo que son los estigmas, los prejuicios, estamos de por medio que no solamente en el aspecto de las tribus urbanas puede aplicarse esta cuestión de los estigmas, de los estereotipos, ¿no? Sino en la vida cotidiana igual, en la cual tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas de estos prejuicios, de estos estereotipos, en los cuales si bien se va evolucionando en el aspecto social, pues muchas ocasiones, muchas cuestiones, muchos elementos ya están asignados, ya hay roles socialmente asignados, y si te alejas, te desvías de estos roles, pues evidentemente llegan a crearse esos estigmas, ¿no? Esos prejuicios o esos estereotipos en los cuales no eres ad hoc, no estás de acuerdo con lo ya socialmente estigmatizado. ¿Tú qué dices, Miguel? Sí, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, hablando del estigma y de los prejuicios y de los arquetipos y todo, bueno, todo ese badaje que parecían sinónimos, pues, por ejemplo, la universidad es pues no sé cómo decirlo, como un caldo de cultivo de, bueno, las escuelas sobre todo, ¿no? Como de todo este Sí, tipo de cuestiones, ¿no? Y lo podemos dejar o puede quedar claro, por ejemplo, hasta por las mismas carreras, ¿no? De cómo se hace un estereotipo, refiriendo y haciendo como hincapié que el estereotipo es como aquella imagen que se tiene de un grupo o de una persona, ¿no? Y, y que, por ejemplo, los de antropología, los de derecho, pues no sé, los de nosotros los ingeniería. psicólogos, ¿no? Ajá, los doctores, güey, todo ese tipo de personas, ¿no? Los de letras, ¿no? Que caben como en ese tipo de, sí, pues de estereotipos que se van creando, ¿no? Y por Ujú. ejemplo, pues aquí hay casos, o bueno, tomándolo más cerca o más apegado a nosotros, pues tú serías un ejemplo claro de lo que es el estereotipo, el prejuicio, y yo, bueno, yo también, pero actualmente ya no traigo dreadlocks o cosas así, pero este, sobre el estigma que recae sobre estas prácticas, ¿no? Ujú. Y, Sí, y, claro. Sí, adelante, y, adelante. por ejemplo, entonces también eso recae mm, sobre los juicios que te hacen, por ejemplo, en los profesores, ¿no? Es lo que estabas hablando hace rato, que ya no son tan comunes o ya no es como verlos de traje o cosas así, sino, por ejemplo, tenemos al profesor Pablo, que es un profesor que viene de España, Pablo Hoyos, y su forma o su vestimenta como que no concordaba o no encajaba en la forma No encaja. ajá, de un típico profesor. Y tampoco su forma de enseñar, ¿no? No es como que la típica de cualquier profesor, igual que el profesor Manjarres, ¿no? Entonces son cosas Ujú. que yo he visto que también tener como esa idea de cómo debe ser un profesor y cómo deben ser las clases, afecta también en el rendimiento y en la forma de aprender de los alumnos, ¿no? Porque para mí Pablo ha sido una de las mejores clases que he tenido por la forma en la que nos enseñó, ¿no? No fue la forma común en darte una clase de estar sentado y que él es el que sabe más y él solamente se trata de dictar y lo que dice es la neta y es y es como debe de ser, ¿no? Entonces, para mí Pablo sí tuvo no sé, me habló el panorama y lo que muchas veces te plantean de lo que es la universidad, ¿no? De que te vas a encontrar güeyes y profesores muy jóvenes que rompen con el estereotipo del profesor académico y bla, bla, bla. Y de esas formas de enseñar, para mí, Pablo es como o sea, para mí sí fue un buen profesor, pero para muchos que están acostumbrados a A lo vivir, cotidiano. ajá, a vivir la vida académica de una forma, pues para ellos se les hizo como, ay, es que es muy raro, es que cómo nos pone a hacer esto, es que eso está mal, así no, ¿no? Y lo mismo pasa con el profesor Manjarres, ¿no? Estamos tan acostumbrados como estudiantes a que nos digan qué es lo que debemos de hacer, que cuando llega un güey y te dice, mira, pues estos son los temas,
yo te explico esto a grandes rasgos. Si tienes una duda, yo te dejo hacer tal o cual cosa, investigalo, relaciónalo con lo que te acabo de decir y tú regrésame un trabajo o, o- o una duda con esto o con porque como lo que sí te tratan de preparar es como para tu tesis, ¿no? Para tu trabajo de investigación. Entonces, lo más Exactamente. común que te digan es relacionarlo con lo que tú estás viendo y plantéamelo, ¿no? Pero entonces los alumnos también se crean un prejuicio y un estigma hacia ese tipo de profesores de una forma de enseñar, de que no es la común y, y para muchos que estamos, yo lo siento así como abiertos a cualquier tipo de experiencia o de forma de, De enseñanza. de enseñanza y más que, por ejemplo, tú y yo a lo mejor somos más autodidactas por, por cómo fue, cómo terminamos la preparatoria o cosas así, entonces es como se nos hace más fácil que un maestro nos diga, a ver, güey, estos son los temas, más o menos este es el tema, o lo más importante del tema, investiguen un poco más o esto que les enseñé, pues relacionenlo directamente con un problema al que ustedes les interese. Tampoco no es como que ellos te digan, relaciona la fuerza con esto, que es como la mayoría de las personas está acostumbrada, ¿no? Y bueno, y regresando a ti y a mí, pues por ejemplo, pues tú, tu estereotipo, lo que sea, o al grupo al que perteneces y los gustos que tienes, pues que en este caso es como el metal, así como lo pueden ver en el video, ¿no? Las uñas pintadas, el cabello largo, lo que sea. O sea, siento que tú has tenido más ese problema de ser prejuzgado, estereotipado, estigmatizado, o sea, todo eso que, que conlleva a ser de alguna u otra forma segregada por la mayoría y de alguna u otra forma pues también pertenecer a un grupo, ¿no? Aunque es una minoría, pero pertenece. Acompáñanos a ver esta triste historia, ¿no? ¿No? En la cual, pues sí, justamente como mencionas tú, Miguel, este estigma, este estereotipo de por medio en las personas, la apariencia, la visión que se tiene de una persona con cabello largo, una persona con vestida de negro, con cierto maquillaje, o con aretes, perforaciones, tiene ese estereotipo, ¿no? Ese estigma de ser una persona problemática. Incluso te cuento una anécdota que estando en la preparatoria, la profesora de inglés con la que me llevé muy bien, desde un principio dijo, yo desde el día que te vi, desde el día que llegaste al salón, dije, este cabrón va a ser un problema, va a ser un dolor de huevos, va a ser una problemática constante. Y pues digo, sin el ánimo de autohalago, pues fui de los alumnos más nerds en la preparatoria, sobre todo en inglés, que nunca se me complicaron los idiomas. Entonces ahí justamente, ¿no? Hablando con ella tiempo después, me dice, cometí ese error, desarrollé ese prejuicio, este estereotipo, pero dice, pero aprendí y entendí que no todas las personas que tienen esa apariencia, esas cosas, dice, dejé de lado ese estigma, ese estereotipo, ese prejuicio social cotidiano en el cual la persona que tiene cabello largo, la persona que viste de tal manera, la persona que no está acostumbrada o no está englobada, como dices tú, en la cotidianidad, sino en un grupo en específico, por más minoritario que sea, pues aprendí, me decía esta profesora, a que dejando de lado esos prejuicios, no todas las personas son problemáticas, ¿no? No todas las personas encajan en ese estereotipo, en ese prejuicio de ser una persona problemática, ¿no? Incluso pues vamos a la cuestión, ¿qué pasa con los ladrones de cuello blanco, ¿no? Otra situación de por medio en la cual una persona considera que una persona bien vestida, que una persona respetable socialmente, que una persona que se desarrolla en un entorno muy respetable, no tendría por qué haber un prejuicio o un estereotipo o un estigma sobre esta persona, ¿no? Entonces, es esa problemática, es esa controversia de por medio en la cual, pues evidentemente, si volvemos a mi caso y como lo vimos en la Universidad Miguel, muchísimas personas que se visten, se desarrollan, se sienten identificados con ciertos elementos, con ciertos grupos, con ciertos gustos específicos que tal vez no son tan cotidianos, pero que tal vez, digámoslo que tal vez en el ambiente de los mismos estudiantes no hay tanto ese prejuicio, ¿no? O ese estigma, o sí, puede que haya esa equivalencia, ¿no?
Sí, porque, como dices tú, tal vez profesores, por ejemplo, no sé, el profesor Pablo, el profesor Raúl, el profesor Josué, el profesor Esteban Jarnés, entre muchos otros que hemos tenido el gusto de tomar clases con ellos, pues tal vez no entran de lleno o de plano, creo que nunca lo percibí yo. Tal vez tú tengas otra perspectiva, pero creo que nunca entró de por medio ese prejuicio, ¿no? Ese estigma, ese estereotipo, ¿no? De, este güey viene de cabello largo, va a ser un pinche problema, ¿no? O que siempre viene de gorra, se me hace que pues, es muy problemático, va a vender su droga aquí, ¿no? exactamente. Por el estilo, ¿no? Entonces creo que incluso logramos tomar eso como un elemento de entretenimiento, ¿no? De chusco hasta la fecha, ¿no? Lo vivimos con un profesor, ¿no? Que siempre estamos bromeando y diciendo y esto, el otro, ¿no? Por en redes sociales, ¿no? Ese profe ya sabrá, si escucha este podcast, ya sabrá quién es, ¿no? Sí, exactamente. Este, incluso podemos tomarlo ya nosotros mismos, ¿no? Desde la broma, desde algo chusco, de algo cómico. Pero uno esperaría, te digo, como lo mencionamos hace un momento, que en un ambiente académico no entraras de lleno en ese estereotipo, en ese estigma, en esas asignaciones, esos roles sociales que ya están impuestos y evidentemente, ¿no? Tanto en el ambiente familiar, sufres críticas, estigmas, estereotipos, en la calle, en el ambiente laboral, en el ambiente este, académico, ¿no? Y lo podemos ver, por ejemplo, como lo mencioné en el ambiente laboral, ¿no? Se tiene el estigma de que la persona que, pues, es formal, que está bien acorde a lo socialmente impuesto, pues es una persona respetable, es una persona que tal vez va a ser más trabajadora, es una persona que tal vez va a ser más productiva en un ambiente laboral, y se tiene el estigma de que una persona con cabello largo, con perforaciones, con aretes, pueda tener una problemática o una dificultad para adaptarse a cierto ambiente laboral, ¿no? O lo vemos hoy en día con lo que está pasando en México, la cuestión de ese intento de erradicación de los uniformes escolares, de la forma en cómo los hombres y mujeres tienen que ir vestidos, un rol, un estigma ya asignado, ¿no? Y como decir, ¿por qué un hombre que trae cabello largo no es apto para estar en una universidad, una preparatoria, una secundaria? ¿Por qué un algo simbólico y meramente simbólico, como lo es un uniforme, te da una capacidad extra, te da una, un elemento óptimo para poderte desarrollar? Un uniforme te hace más inteligente, un uniforme te hace más fluido, un uniforme te hace mucho más ad hoc a la sociedad, mucho más proclive a desarrollarte sanamente. Y entonces está todos estos elementos, ¿no? Y podemos hablar de muchísimos más en los cuales tanto los que sufrimos el rechazo o el estigma, el prejuicio, como en esta cuestión de las escuelas, como en esta cuestión de los profesores, como en esta cuestión del ambiente laboral, te das cuenta de por medio cómo está de plano y de lleno ese estereotipo, ese estigma, porque ya se va desarrollando, ¿no? Un hombre tiene que traer el cabello largo, el cabello corto, un hombre debe ser de traje, una mujer debe ser recatada al momento de vestirse, ¿no? Y muchos estigmas, muchos roles socialmente asignados y en los cuales pues uno esperaría que pues se erradicara eso, porque al final de cuentas se ha visto con el paso del tiempo, ¿no? Lo vemos otra vez con la cuestión de los profesores que pues no llegan y dicen yo escribo, ustedes asienten, ustedes apuntan, y ustedes le dicen sí a todo lo que yo expongo, lo que yo explico, sin cuestionarse, ¿no? Y hoy en día dicen, bueno, mi apariencia no tiene nada que ver con mi capacidad, ¿no? Con mi forma de poder enseñar, mi forma de poder, guiar a jóvenes estudiantes de por medio y dejar de lado esos prejuicios, ¿no? Esos estigmas en los cuales un profe que no trae traje no es bueno, ¿no? Y un profe que trae traje, pues es garantía de capacidad o de enseñanza plena, ¿no? Y así lo podemos ver con muchísimos otros ejemplos en los cuales el prejuicio, el estigma, roles socialmente asignados y arquetipos chocan de por medio, ¿no? En este aspecto de que no están acorde a lo socialmente impuesto, a lo socialmente asignado, y de por medio va a estar esa crítica, ese estigma, ese prejuicio. Y como dices tú, lastimosamente muchas veces en el ambiente familiar, en el ambiente muy íntimo, llega de por medio esa crítica y ese prejuicio prevalece. Sí,
Pues sí, sí. Y no estamos diciendo que, o sea, que todos los prejuicios o todos los estereotipos sean mal, ¿no? Porque, o sea, bueno, de algunas investigaciones nos dicen que esto se debe a nuestros procesos cognitivos, ¿no? Lo que tenemos en la memoria, cómo lo traemos al presente o al momento y a través de experiencias, ¿no? Ya sean personales o que nos hayan contado, ¿no? Entonces, por eso a lo mejor también sirven como un mecanismo, entre comillas, por así decirlo, de defensa o como de advertencia, ¿no? En este caso, pues, no sé, ¿no? El típico estereotipo del güey que te va a robar, ¿no? O sea, porra, ¿no? O sea, todo lo que sea, güey. Tu cerebro dice, ah, pues con toda la información que tiene, por cómo supuestamente se visten, por cómo todo, pues tu cerebro funciona y dice, güey, pues ponte chingón porque posiblemente te pueda robar, ¿no? No es tampoco que lo hagas de manera tan consciente el que critiques a alguien, ¿no? Simplemente es porque tu cerebro tiene una información de esa persona, bueno, o de ese grupo que se viste de tal o cual manera o actúa de cual o tal manera. Entonces ya es cuando se empiezan a formar los prejuicios, los estigmas, y del estigma pues viene lo que puede ser la discriminación, ¿no? De algunos grupos o de algunos otros sectores, ¿no? Y a lo mejor ese tema de la discriminación pues puede englobar o puede quedar para otro nuevo podcast que puede ser, ¿no? Como la xenofobia, la discriminación este tipo de problemas que se dan, ¿no? Exactamente, así si ven a Miguel en la calle, corran porque tiene el estereotipo y valió madre, ¿no? El Ajá, ¿no? arquetipo De borracho y de borracho, drogadicto y sí, asaltante. de eso, y ni tomo, que es lo peor, ¿no? Justamente, ¿no? Y mencionas algo muy importante, ¿no? Esa cuestión que ya llega a grados de discriminación, de racismo, de xenofobia, de homofobia, ¿no? Algo, temas ya muy, muy, muy delicados, muy graves en los cuales uno vería algo tan minúsculo como una crítica, ¿no? Un estereotipo, un prejuicio en el cual dices, no, pues es que, este, la persona que viste de tal o cual manera, pues es que pues, es drogadicta, ¿no? Es delincuente, te va a asaltar, te va a hacer, te va a hacer lo otro. Y entonces todo eso pues lleva a un prejuicio general, ¿no? A todos los que tienen cabello largo y se visten de negro son alcohólicos, son drogadictos y son problemáticos. Matan Todos gente, los que ¿no? se matan gente, no hacen sacrificios, son infinidad, infinidad de cosas, ¿no? Todos los que se visten como Miguel son eh, delincuentes, son asaltantes, intimidan a la gente en la calle y demás, ¿no? Entonces, cuando vean a Miguel en la calle van a decir, chin, en la madre, ya me va a saltar Miguel. ¿Por qué? Porque está de por medio ese estigma, ese prejuicio, esa crítica y esa discriminación justamente en la cual, pues, la persona que no viste cotidianamente, o sea, pues, hasta podríamos hacer una crítica, ¿no? Cotidianamente, ¿cómo? ¿Qué es lo cotidiano? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo pro? ¿Qué es lo contra? ¿Qué es lo socialmente asignado? ¿Por qué está socialmente asignado de esta manera? ¿Por qué no está asignado de otra manera? Y no, una crítica general o ambigua en la cual decir, bueno, pues esta persona no está eh, totalmente adentrada en un rol socialmente asignado y por qué debería de sufrir esta discriminación, este rechazo, este prejuicio, por simple y sencillamente, como lo decíamos en el podcast pasado, no sentirse perteneciente a lo cotidianamente desarrollado, sentirse atraído, sentirse perteneciente a otro grupo, a otro entorno, a otro desarrollo, a otro conjunto de personas que piensan, actúan o visualizan la realidad o la sociedad de una manera totalmente distinta, ¿no? Sí, pues sí, efectivamente, ¿no? Entonces aquí a lo mejor lo que podemos dejar como un consejo, o no sé, como una nueva práctica es que vean o analicen su información o lo que saben de tal o cual grupo, ¿no? No es como que se Ajá. queden con lo que les dijo su papá o su mamá, ¿no? Ábranse a cualquier tipo de experiencia, ábranse a conocer a cualquier tipo de gente para que también esa información que ustedes tienen, pues a lo mejor o cambie o a lo mejor ¿cómo se dice? Pues se apuntale, ¿no? De alguna u otra forma la información previa que tenías y dices, ah, pues sí eran así, ¿no? O tal vez cambies y digas, no, pues no son así, ¿no? Son completamente diferentes a lo que a mí me habían dicho, ¿no? Como
estereotipo, este prejuicio que yo tenía hacia el grupo de los rastas, que yo decía, pues son buena onda, son buen pedo, pues si lo que ellos quieren es que no los discriminen, pues por ende, pues piensas que no van a discriminar a la gente, ¿no? Es como, sería muy Exactamente. ilógico de su parte que discriminen, pero ya cuando estás dentro de un grupo de estos o convives con un grupo de estos, se ves que son igual o peor que, pues, por así decirlo, que la mayoría, ¿no? Cuando estos güeyes, Sí, si, justamente. si no estás a favor de la marihuana, si no estás a favor de tal cosa, o así, no encajas en su pensamiento, pues ya eres como, ellos lo sienten como que eres una persona que va contra ellos y contra su ideal, y a lo mejor, y no, simplemente pues no concuerdas con esa forma de pensar. Exactamente, ¿no? Ya nada más por último de mi parte, ya que en el podcast pasado no se nos ganó el tiempo, como siempre. eh, Vamos a adentrar, bueno, va a ser cotidiano esta recomendación bibliográfica que vamos a hacer en cada uno de los capítulos. Y en esta ocasión, evidentemente, para todos los que nos complacen con su audiencia en estos temas de psicología social, pues les queremos recomendar este libro que titula Introducción a la Psicología Social. Entre los coordinadores está Salvador Arcega Bernal, Juana Juárez Romero, Jorge Mendoza García, que son profesores en la mayoría de los casos de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa, en el cual hay muchísimos elementos, muchísimos temas, muchísimas aproximaciones a diferentes temas y diferentes problemáticas sociales cotidianamente se abordan desde la psicología social, así que si gustan adentrarse en este libro, sería una manera muy buena, muy óptima de poder adentrarse, como su nombre lo dice, introducirse en lo que es la psicología social. Así como con el paso de los podcasts les iremos recomendando algunos textos, algunos este, libros, capítulos, artículos, y no solamente en el ambiente académico, ¿no? Sino diferentes expresiones como podría ser incluso cinematográficas o de otra índole en la cual puedan adentrarse, puedan estar más relacionados con lo que es este maravilloso y a la vez complejo mundo de la psicología social. Así es. Pues por hoy ha sido todo. Yo me despido y muchas gracias por escucharnos. Y que Atas Bueno, muchísimo. de la... ¿Cómo? No, nada, nada. Cuídate. Bueno, pues Miguel, muchísimas gracias. Como siempre es un gusto, un placer estar debatiendo, intercambiando información contigo. Eso No, de lo tomo nada. como un gracias. De nada, dije, no dije de gracias, de nada. Muy bien, muchísimas gracias Miguel y muchísimas gracias a todos y a todos los que nos